7:33 de la mañana, estamos de vuelta, esto es Buenos Días por VPI TV, estamos en vivo y tenemos el placer de conversar el día de hoy con Osvaldo Ramírez sobre el proceso de las elecciones primarias en Venezuela. Osvaldo, buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Mario, y feliz mañana para todos. Feliz mañana para ti. Osvaldo, como la gente sabe, pues este lunes ya se abrió este proceso del periodo de postulaciones de los candidatos para las primarias. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira, ahí quizás la Comisión Nacional de Primaria está tratando de dar una respuesta acelerada a algunos candidatos que quieren presentarse. La realidad termina siendo que este proceso, que va a durar prácticamente hasta el 23 de junio, va a ser justo en esos últimos días donde veremos a la mayor cantidad de candidatos presentar sus nombres, visto que todavía existen una serie importante de grises, de situaciones sobre las cuales no hay la decisión, no hay la información si se ha decidido de cara a blindar, yo creo que la tranquilidad de algunos candidatos que efectivamente quieren o tienen la intención de participar. Hay que recordar que en este momento la Comisión Nacional de Primaria es el órgano que está dirigiendo, que está llevando a cabo ese proceso, y además este órgano fue designado por la plataforma unitaria. Eh, y entra también el CNE, entra también el Consejo Nacional Electoral como un asistente técnico. Todavía no está claro cómo es ese papel completo. Ese papel, por una parte, tiene que ver con el número de mesas que se vayan a abrir, de centros de votación. Por otra parte, lo que implica el cuidado, el resguardo. Por otra parte, lo que se refiere al tema de la captahuella para el principio de un votante, un elector, voto un elector. Y además de ello, esa diatriba que hay, a pesar de que van a haber 80 ciudades en el exterior del país, cómo va a haber esa compatibilidad o no con el CNE, visto que para efectos de CNE solo hay apenas un poco más de 130.000 inscritos en el exterior. Veíamos las declaraciones de Jesús María Casal que decía este lunes que iba a solicitar una reunión esta misma semana con el CNE justamente para hablar de cómo van a sellar esta solicitud de asistencia técnica para las votaciones. Esto ha generado posiciones encontradas. Quisiera que nos hablaras acerca de los pros y los contras. Él ha hablado de que se va a mantener de alguna manera el anonimato o digamos, la seguridad de los votantes a pesar de que se usen captahuellas. Me refiero a la seguridad informativa. Sí, hace unas semanas hablábamos de que la intención de voto caía en 14%. Esa disposición muy alta de participación que tiene el país en general caía de unos 32 puntos a unos 18 puntos aproximadamente. Habrá que ver si esto se mantiene o si efectivamente la gente interpreta que, bueno, toca ponerse la pinza en la nariz y salir a votar y salir a acompañar a estos candidatos, particularmente a los dos candidatos que están teniendo las preferencias. Yo metería, bueno, daría el paso y tener un tercero, ¿ok? Que son María Corina Machado, Benjamín Rauseo y Enrique Capriles. Yo me quiero permitir hablar un momento para entender hasta dónde la confianza institucional puede contribuir o no a la participación masiva en este proceso, ¿ok? Esta encuesta, les pido por favor que coloquen la primera lámina. Esta encuesta fue realizada del 2 al 9 de mayo, 1.138 entrevistas. Esas 1.138 entrevistas tienen un margen de error de 2.5% y una confiabilidad de 95%. Medimos, aquí estamos viendo la visión del país en general, ¿ok? No lo hemos cruzado por clúster de autodefinición política, y vemos que la confianza dura en el Consejo Nacional Electoral, el grado de mucha confianza y algo de confianza, es de 13.8%, ¿ok? Si le sumaras ese poca confianza, estamos hablando de 38, 39% versus un 52% que dice que no tienen nada de confianza en el Consejo Nacional Electoral. Seguimos con la Comisión Nacional de Primaria. Comisión Nacional de Primaria que tiene una confianza dura de 16.3% y
una confianza ampliada de 37 puntos, 37,5% versus 41,8% en nada de confianza. Y luego en la plataforma unitaria en donde se desaparece la mucha confianza, 0,2% apenas, 12,3% algo de confianza, 22% para una sumatoria de 34,5% versus 43%. ¿Cuál es el gran detalle de esto antes de pasar a la siguiente lámina? El gran detalle de esto es que los tres instituciones están en saldo negativo, es decir, los positivos son menores que los negativos, ¿ok? Y aquí la pregunta que se hace constantemente para personajes, para instituciones, es ¿cuánta confianza tiene usted en esta persona o institución en su trabajo para lograr el bienestar de Venezuela? Hay que recordar que los saldos, particularmente del Consejo Nacional Electoral, son saldos negativos desde el año 2004, o sea, estamos atravesando una situación que vaya a tener casi 20 años, en donde el CNE solo ha habido muy pocos momentos donde tenga un saldo positivo. Ejemplo, cuando se designaron los rectores Picón y Márquez hace un par de años. Ese saldo fue de apenas 3% positivo, pero llegó a verlo en algún momento. Y aquí, además, estamos viendo todo el espectro político. Por favor, pasa a la siguiente lámina. Ahora, Osvaldo, si estos resultados de este estudio que realizaste no asombran porque eran previsibles, ¿son más las fortalezas que las debilidades de la asistencia técnica del CNE? Sigamos viendo las láminas. Mira, claro, sí, es que para algunos partidos indican que es la única forma de poder tener un proceso blindado. Eso no lo dice el CNE, eso lo está diciendo parte de la plataforma unitaria. Recordemos que allí había dos vías, la vía de la autogestión de la primaria, la vía del Consejo Nacional Electoral, pero al final se va a imponer la decisión que yo creo que la plataforma unitaria tenga. Quiero partir Sí, por el tema justamente de la confianza de la plataforma unitaria. Y fíjense cómo la plataforma unitaria, solo en opositores, estamos hablando de 34%, aproximadamente 35% que tiene un grado de confianza, versus 43% en saldo negativo también. En el caso de la Comisión Nacional de Primaria, mismo caso, con un 37%, ¿ok? Y en el caso del CNE, el saldo negativo superior, 6 de cada 10 opositores desconfían, no tienen nada de confianza en el Consejo Nacional Electoral, cosa que no pasa en los oficialistas. Fíjate en la primera barra en la parte superior del medio, en donde literalmente pudiéramos estar hablando que 9 de cada 10 oficialistas confían en el Consejo Nacional Electoral, mientras que no confían ni en la Comisión Nacional de Primaria, no confían en la plataforma unitaria, obviamente no van a confiar en estos órganos debido a que son órganos que son de la oposición, pero en el caso de los no alineados, 38% del país, el saldo termina siendo también negativo, 58% de nada de confianza, 50%, 52%. Si quieres puedes retirar las láminas. Acá, tema principal termina siendo que el venezolano no le está dando el cheque en blanco. El opositor no le está dando cheque en blanco. Y voy a empezar por allí. El venezolano opositor no le está dando cheque en blanco a la Comisión Nacional Primaria. Y no le está dando cheque en blanco a la plataforma unitaria, lo que puede derivar en una situación de decepción, de desapego a la primaria, de simplemente bajarse de ese tren, porque comprende e indica que la Comisión Nacional de Primaria tomó unas decisiones ajenas a la necesidad del país. según estas estadísticas, ¿cuáles son las proyecciones o los escenarios que tú consideras que pudiesen plantearse de lo que está diciendo la gente con respecto a las primarias? Mira, va a depender. Recordemos que en el pasado veíamos una caída de 14% en la participación dura. Y recordemos además que la primaria es una elección del opositor duro, el autodefinido opositor, en una escala del 1 al 10, que sea el que dice 10. Ok, el persuadible pasa a ser el 9. Es una elección relativamente cerrada de movilización. Va a depender que eso se amplíe o mitigue o se vaya diluyendo en función de lo que indiquen los candidatos. Ejemplo, Andrés Velázquez, candidato presidencial,
precandidato a la primaria, indicaba ayer que él no estaba de acuerdo con el tema de la participación del CNE, por ejemplo. Ya hubo una posición firme al respecto. Otras personas han estado recorriendo país, hemos visto algunas agresiones a algún candidato, el fin de semana Enrique Capriles, hace unos días, o lo que pueden estar pensando quizás los dos frontrunners, que lo hemos visto acá en el pasado, María Corina Machado, Benjamín Rauseo, sobre la participación o no con el CNE o no. Yo creo que todos los candidatos necesitan participar en la primaria y cuidado si terminan tragándose algunas palabras que hayan dicho en el pasado y simplemente participar en este evento. Con respecto a la participación de los venezolanos en el exterior, ¿cómo ves la logística de lo que ha anunciado la Comisión Nacional de Primaria hasta este momento? Bueno, una logística lenta. Yo lo que he estado observando y por lo menos recogiendo algunas redes de venezolanos en el exterior es que todavía no está claro cómo va a ser ese mecanismo de votación. Todavía no está claro cómo se van a acercar o dónde va a ser. Pues. Y yo creo que esto va simplemente en un momento es que la gente se inscriba y luego generar la atracción necesaria para acercarse a votar. Pero quizás las expectativas sobre el voto en el exterior pueden ser muy altas de lo que efectivamente termine siendo. Sí, ellos aseguran que han decidido cuáles son esas ciudades de acuerdo a la población de migrantes venezolanos en esas zonas para facilitarle un poco el ingreso y ya hay algunos opositores que han compartido en sus redes sociales los pasos a seguir de cómo hacer para hacer la actualización online. No sé si te parece que es un sistema amigable, fácil, no sé qué piensas sobre lo No, que se ha dicho hasta ahora. es que quien debe comunicarlo formalmente mediante una operación de comunicación política es la Comisión Nacional de Primaria. Él es el órgano, ellos son el órgano que tiene que comunicar eso. No, no hacerlo diferentes dirigentes políticos por tratar de llenar un vacío comunicacional, ¿ok? Pero la realidad, te puedo poner un ejemplo, un dirigente que está en el exilio en la ciudad de Bogotá, no necesariamente le está hablando al dirigente, al ciudadano que está en Madrid o un ciudadano que está en Miami, no necesariamente recibe la información del que está en México. O sea, a pesar de que las redes sociales vuelen y tú puedas tener acceso, la realidad termina siendo que tiene que haber una comunicación formal de la Comisión Nacional de Primarias y no un adelanto de quién tiene la mejor inside information, quién tiene la mejor información de adentro para ir soltando y tratar de ganar indulgencia con escapulario ajeno, sean periodistas, sean dirigentes. O sea, al final lo oficial tiene que venir de la Comisión Nacional de Primaria y todavía esa comunicación formal no ha sucedido Has tocado un en la punto escala que importante, tiene que Osvaldo, suceder. la parte comunicacional. ¿Cómo ves la estrategia de la Comisión Nacional de Primaria? ¿Todavía hay mucha desinformación en la población? Por completo. Yo creo que la Comisión Nacional de Primaria está trabajando con las uñas y esto no le permite poder avanzar en lo que ellos tenían como plan inicial. Pero la realidad termina siendo que ni siquiera tú tienes hoy en el ecosistema de medios, en el ecosistema de medios me refiero de pauta online, principalmente en medios de comunicación digitales o a través de redes sociales, lo que implique que la gente sepa que la primaria es el 22 de octubre, que se vota en tal centro, que no lo tiene, eso no existe. Que yo, por ejemplo, que soy un elector en la ciudad de Caracas, municipio Baruta, parroquia El Cafetal, por poner un ejemplo, y que voto en tal centro, ¿a dónde voy a nuclearme? ¿A dónde me van a dirigir para yo poder ejercer mi voto? Eso no está dicho. Así como todavía esta fecha, yo no sé si el candidato o candidata que yo quiero apoyar va a participar en la primaria. Entonces, falta, insisto, hay muchas zonas oscuras, opacas, con niebla, que le quitan el poder de decisión al elector sobre si acompañar o no el proceso, sea como sea, que venga, que se presente, sea con el CNE o sea de manera autogestionada. ¿Cuáles son las consecuencias de estos grises de los cuales has hablado en la entrevista? Porque hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿por qué tanto retraso y por qué tanta desinformación? Mira, las consecuencias son, primero, yo creo que la potencial judicialización de la primaria por parte de otros actores, que a través del TCJ terminen actuando e intervengan en esa primaria y obliguen a ciertas cosas. Esa es la primera. La segunda es que se baje gente del barco porque no tienes la información clara o porque no te gustó lo que decidían. Simplemente, mira, yo considero con ese nivel tan alto de rechazo del Consejo Nacional Electoral
simplemente yo no voy a participar en la primaria, y eso lo tienes que cruzar y tienes que tener el pulso exacto de qué pasa con esa confianza en el CNE versus esa intención de participar en la primaria. Y el tercer elemento es que se identifique que el proceso está secuestrado por dos o tres actores políticos, por dos o tres partidos políticos, para su beneficio personal. Y que eso termine contribuyendo al desapego a los partidos, a la pérdida de confianza en los partidos como institución política. Osvaldo, gracias por compartir con la audiencia los resultados de esta investigación que sueles realizar para medir un poco la opinión pública sobre los temas y los procesos que son noticia en Venezuela. Seguiremos viendo cómo evoluciona lo que está pasando con las primarias para analizarlo la próxima semana. Feliz día para ti. Feliz día para todos. Muchas gracias. Saludos. Era el analista político Osvaldo Ramírez hablando el día de hoy, presentándonos su visión sobre lo que se ha anunciado hasta ahora en este proceso de primarias en Venezuela previsto para el mes de octubre. Nosotros hacemos una breve pausa, no se aparten, los dejamos con estas imágenes en vivo desde la ciudad de Miami. Está lloviendo aquí en la ciudad de Miami, en Florida. Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV.